y con lo que quisiera dar la cálida bienvenida también, agradeciendo a la doctora Campos, darle la bienvenida a la doctora María Delfina Beiraré, rectora de la Universidad Nacional del Noreste de Argentina. La doctora Beiraré es la primera mujer que ocupó dicho cargo en los 57 años de vida institucional de esta universidad. Además, es la presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional del CIN, que nuclea a universidades nacionales, provinciales y otros institutos universitarios. Será muy valioso, doctora, contar con su experiencia aquí. Bienvenida. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor compartir este panel con rectores y la rectora de diferentes lugares, y particularmente agradecer a la Asociación de Universidades que organizó este evento y me invitó a participar. Actualmente he terminado mi mandato como presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional, pero presido la Comisión de Asuntos Académicos del CIN y bueno, y comparto esas funciones con la función de rectora de esta Universidad Nacional del Nordeste, que está ubicada justamente en esa región de Argentina, próxima a las fronteras con Paraguay, con Uruguay y con Brasil, ¿no? Así que también mi universidad tiene un fuerte sentido de integración regional con los países del Mercosur y de América Latina y el Caribe particularmente. Quería compartir con ustedes una presentación para organizar mejor a ver si allí se ve. Quería en primer lugar, bueno, señalar, por supuesto que la pandemia, que estamos viviendo marca sin dudas un antes y un después en la historia global y particularmente en la vida institucional de nuestras comunidades. Y en esto no queda al margen la situación de las universidades, ¿no? Y yo creo que en este sentido la experiencia que venimos transitando nos muestra que las universidades, voy a hablar en particular por supuesto de las universidades argentinas, hemos estado, creo, a la altura de las circunstancias de esta crisis humanitaria, como bien se describía en la exposición de la rectora que me antecedió. Y la emergencia sanitaria se produjo en el inicio del ciclo académico en nuestro país, y esto obviamente modificó y nos puso a todos los que tenemos funciones de conducción, y en mi caso estaba en la doble función de presidir el sistema universitario público argentino y la conducción de mi propia universidad. Yo quería solo compartir con ustedes, porque bien se señalaba acá que la situación de la gobernanza, y podemos hablar de una gobernanza externa, ¿no? La gobernanza del sistema universitario y la gobernanza interna que corresponde a las funciones específicas o internas dentro de una universidad, están, como bien se señalaba acá, caracterizadas también por cómo se da la estructuración del sistema universitario. En el caso de Argentina, aquí en esta presentación que estoy mostrando, estamos integrados por unas 66 instituciones públicas que representan a un poquito más del 80% de la matrícula universitaria del país. Y este sistema público, mayoritariamente público, está distribuido en todo el territorio nacional. Abarca toda la gran región, ¿no? Y todo el extenso territorio que tiene Argentina. Un sistema que nuclea a unos 2.200.000 estudiantes, de los cuales 1.600.000 concurren a instituciones públicas, a nuestras universidades nacionales,
universidades que están también caracterizadas y en el identitario de la reforma universitaria como universidades autónomas, autárquicas en relación a la toma de decisiones sobre la administración de los recursos presupuestarios, universidades que son gratuitas y universidades que son cogobernadas, es decir, que nuestros órganos de gobierno involucra la participación de docentes, estudiantes, personal no docente, administrativo, de servicios y graduados, y somos universidades de acceso abierto. En relación a la gobernanza del sistema, solo mencionar aquí algunos de los principales organismos que están coordinados y articulados en la fijación de políticas que organizan la estructura y la orientación del sistema universitario, ¿no? Por una parte, las universidades, como bien lo señalaba, autónomas, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, los consejos regionales de planificación de la educación superior, en la que están integrados ministerios de educación de las diferentes provincias, universidades públicas y privadas organizadas por regiones, el Ministerio de Educación de la Nación, con un órgano específico que es la Secretaría de Políticas Universitarias, el Consejo de Universidades, que es un órgano de integración de las universidades públicas y privadas, y el Consejo Federal de Educación, que es el organismo que coordina la política del sistema educativo en todos sus niveles y donde las universidades tenemos también una participación. ¿Cuál es el contexto para la gestión que nos ha tocado en la pandemia? Por una parte, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la incertidumbre, pero la magnitud de la incertidumbre y de la inmediatez, ¿no?, de este proceso que se vivió a partir de marzo del año pasado ha significado una experiencia de máxima tensión, obviamente, por la falta y la imposibilidad de transitarlo con algún nivel de planificación, ¿no?, y de previsión. Por otra parte, significó una experiencia disruptiva, no solamente por este componente de no poder programar, ¿no?, la acción o la planificación de las decisiones que debíamos tomar, sino también por una característica que marca también el sistema universitario de Argentina, y que tiene que ver con un sistema predominantemente presencial, ¿no? Solo el 4% de la oferta educativa de nivel superior de Argentina hasta el momento de la pandemia se desarrollaba de forma a distancia, ¿no? De manera que esto ha sido, sí, significativa, una experiencia disruptiva, sobre todo por la imposibilidad del trabajo presencial en todos los órdenes y en todas las funciones de la universidad. También afrontando dificultades en la situación económica y presupuestaria. El año 2020 significó, digamos, la decisión del Gobierno Nacional de Argentina de prorrogar el presupuesto aprobado para el Estado Nacional, el presupuesto aprobado en el 2019, de manera que las universidades trabajamos con un presupuesto para lo que significaban gastos de funcionamiento, inversiones y sostenimiento de las instituciones, no salarios, y eso corre por otras decisiones que tienen que ver con comisiones paritarias nacionales, pero la situación económica también marcaba
una limitante en relación a la disponibilidad de recursos para afrontar las necesidades de la pandemia, ¿no? Y por otra parte, el inicio de una nueva gestión de gobierno en el Estado Nacional, con cambios políticos, que eso también significa una necesidad de adecuación y de adaptación, no solamente a las políticas, a las nuevas decisiones que se toman en relación y que impactan obviamente en el funcionamiento y en las expectativas sobre la actividad universitaria, sino también cambios en las estructuras de gestión del Estado Nacional. Por otra parte, también un incremento en las demandas sociales hacia las universidades, demandas sociales específicas derivadas de la pandemia. Por una parte, directamente vinculadas con la situación o las necesidades de la situación sanitaria, pero también con las consecuencias que la pandemia comenzó a evidenciar ya muy rápidamente en los primeros meses de desarrollo de estos procesos. Me refiero a consecuencias en la cuestión social, en la vulnerabilidad de algunos sectores, en el desarrollo y en la garantía de derechos en muy diversos órdenes de la vida cívica y de la vida institucional. Y por otra parte, este escenario, ¿no es cierto?, caracterizado como incierto y también amenazante, requiriendo, como bien se señaló también en las exposiciones anteriores, una respuesta proactiva y el diseño de nuevas estrategias para garantizar el pleno funcionamiento de una organización tan compleja, tan diversa y tan heterogénea como son nuestras universidades. Aquí se han presentado también definiciones y conceptualizaciones sobre gobernanza, en lo que hace a nuestras funciones de conducción. En este caso, me parece que hay dos preguntas que pueden servir para organizar o orientar también el modo en que hemos podido trabajar en este contexto. Por un lado, de qué manera se ha dado el ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa para coordinar el sistema de educación superior, ¿no? ¿Qué estrategias hemos desarrollado en el conjunto del sistema? Y también qué mecanismos y qué procesos se pusieron en juego para articular los diversos intereses y necesidades de los actores que intervienen en el sistema y en la vida de las instituciones. Actores que no obviamente se reducen a quienes integramos las comunidades universitarias, sino fundamentalmente, y en esta etapa de la pandemia, la articulación, la coordinación y la capacidad de respuesta que podamos tener en la relación con los gobiernos locales, con las asociaciones de la sociedad civil, con organizaciones no gubernamentales y con diferentes sectores de la población que han requerido y han demandado un aporte y una contribución de las universidades. Yo voy a mencionar muy rápidamente aquí algunos aspectos que han tenido que ver con cómo se desarrolló y qué tipo de acciones tuvimos que impulsar frente a la pandemia, ¿no? Por un lado, como acá se ha señalado, una transformación y una adaptación acelerada de nuestras instituciones a este nuevo contexto que he mencionado. Por otro lado, apelar a recursos excepcionales para garantizar, por una parte, la seguridad sanitaria de nuestra propia comunidad, la salud, ¿no?, y la vida de nuestros estudiantes, docentes, no docentes, pero también garantizar el derecho a la educación superior y garantizar el pleno funcionamiento institucional, ¿no?, de las funciones de investigación, de vinculación y transferencia, de extensión universitaria. Lo más
digamos, notorio fue la posibilidad de migrar en cortos tiempos a la educación, digamos, dando continuidad pedagógica, ¿no?, al funcionamiento académico de la universidad a través del uso intensivo de la educación a distancia en emergencia, ¿no? El uso intensivo de las nuevas tecnologías. Y aquí debo señalar que uno de los aspectos importantes también del desarrollo del sistema universitario de Argentina es que contamos con sistemas de información integrados y comunes para todas las universidades públicas y también privadas. Y estos sistemas de información, sistemas de gestión para las universidades han sido de una gran utilidad justamente para garantizar el funcionamiento pleno, administrativo y de gestión. Uno de los problemas fundamentales es la evidencia y la atención a la brecha digital y a la inclusión social con esta brecha digital, ¿no? Que no solamente tiene que ver con la capacidad, la capacidad económica de acceder a los recursos de las tecnologías, sino también a cómo está diseñada la conectividad y la calidad de la conectividad en todo el territorio nacional. Como ocurre en muchos de nuestros países de América Latina, la fuerte concentración en las capitales hace que las condiciones de accesibilidad a la conectividad también se vea dificultada en regiones más alejadas de los grandes centros urbanos y de la concentración económica que se produce en las grandes capitales del país. Por otra parte, también la fuerte demanda de respuestas y además el enorme compromiso social que nuestras universidades tienen, hicieron que también nuestros grupos de investigación, nuestros equipos de innovación tecnológica redireccionaran sus proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico para generar también adecuaciones y adaptaciones locales y producción de insumos críticos para atender la emergencia sanitaria, ¿no? Se ha brindado asistencia técnica, se han generado conocimientos y estrategias y alternativas también sanitarias para la prevención, para los tratamientos y para los diagnósticos. Muchos de nuestros laboratorios y nuestros centros de investigación han sido los lugares señalados y elegidos por el Estado Nacional para poder garantizar una descentralización de los servicios de diagnóstico de COVID en todo el país, ¿no? Y en eso las universidades hemos estado en primer lugar justamente por contar con una masa crítica de expertos en diferentes áreas del conocimiento, como es la biología molecular, y nuestros laboratorios están también actualmente llevando adelante los procesos de secuenciación del virus para identificar cepas que circulan en diferentes partes del territorio. Las universidades argentinas concentran el 70% de los investigadores e investigadoras del país, de manera que por eso señalo que allí ha habido una enorme respuesta también y actividad y dinámica de trabajo en el orden de la atención de esta pandemia. Los hospitales universitarios también han sido centros de atención, y esto creo que también ha, digamos, fortalecido de alguna manera este fuerte compromiso social y de articulación con el Estado, con el territorio y con la sociedad, poniéndole una visibilidad al trabajo de las universidades
que creo que en otros contextos no hemos tenido en esta dimensión, ¿no? Sin duda la pandemia también nos implica diseñar nuevos modos de funcionamiento, y creo que en este sentido muchos de estos cambios y estas adecuaciones han significado también un salto cualitativo en la manera en que las universidades estamos actualizando nuestros modos de funcionamiento, ¿no? Por una parte, resolver problemáticas de la inclusión educativa a través de becas, a través de, aquí también se han mencionado, la entrega de equipamientos, el acceso gratuito a la conectividad en convenios que ha hecho el Estado Nacional con las empresas proveedoras de servicio de telefonía, y también las universidades nos vimos obligadas a adecuar nuestras normas académicas para poder también flexibilizar las modalidades de dictado. Ha habido cambios en las pautas de funcionamiento institucional, el desarrollo de protocolos, de medidas de higiene y seguridad, de distanciamiento social, y hubo cambios en las condiciones de trabajo, ¿no? En las cargas horarias, en el esfuerzo por capacitar a todo el personal de la universidad, y también la provisión de recursos de teletrabajo que sin duda van diseñando un modo híbrido de funcionamiento para el presente, pero también para el futuro de del funcionamiento universitario. Yo quisiera, por último, también plantear algunas oportunidades que esta pandemia nos pone por delante y que tiene que ver con un fortalecimiento de la experiencia de la educación a distancia como una herramienta importante de acceso y de ampliación de derechos a la educación superior para lugares y zonas alejados de los centros, y también para pensar en otros destinatarios, trabajadores, personas que no pueden, digamos, cumplimentar con las modalidades presenciales que hoy predominan o que predominaron hasta hoy en nuestras universidades. También mencionar, como es el caso de este encuentro, el intercambio y la socialización de experiencias pedagógicas que nos ha permitido este tiempo de pandemia, el fortalecimiento de las redes académicas e institucionales, las redes de los consejos de rectores y los organismos de cooperación internacional, que creo que han sido muy útiles y son muy útiles para que esta socialización de experiencia nos permita a quienes tenemos responsabilidades de gestión poder compartir ese conocimiento y tener un aprendizaje mutuo de cómo resolver problemáticas. Creo que uno de los desafíos para el porvenir es también aprovechar como decía, este efecto disruptivo de la digitalización para poder introducir innovaciones en la enseñanza universitaria, en nuestros planes de estudio, en nuestros contenidos y en nuestras prácticas. También para repensar en función de este contexto tan trágico que deja la pandemia en materia económica y social, también de qué manera las universidades tenemos que afrontar los cambios en el mundo del trabajo y en la formación que va a requerir toda esta transformación que sin dudas va a dejar la pandemia, ¿no? Y yo creo que, por último, señalaría, las universidades tenemos un rol estratégico en el desarrollo del pensamiento crítico, de generar espacios de debate que nos permitan también poner en cuestión y poner en desarrollo nuevos modelos sociales, económicos, sanitarios, educativos, para poder revertir las profundas desigualdades que caracterizan hoy al escenario de nuestros países.
Solamente para cerrar, quiero recuperar un párrafo de esta declaración del Consejo de la CRES, ¿no? De la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que se realizó en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, en el 2018, y que señala: mujeres y hombres de nuestra América, los vertiginosos cambios que se producen en la región y en el mundo en crisis, nos convoca a luchar por un cambio radical, por una sociedad más justa, democrática, igualitaria y sustentable. Como universidad reformista que nos consideramos, también esta frase que nos representa, ¿no? Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Muchísimas gracias por esta invitación.